Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo que escucha, gloria al Señor. Hoy quiero compartir parte de mi testimonio, de mi vida pasada, gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por su amor, por su misericordia, que nos concede estar en estos momentos para compartir este testimonio con ustedes. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Padre, gracias por tus palabras que hemos leído. Tus palabras son vida, son espíritu. Tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna vacía. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Quiero compartir parte de mi testimonio. Gloria al Señor. El cual desde muy temprana edad andaba en los deleites y placeres del mundo. Gloria al Señor. Sumergido en el pecado. Gloria al Señor. Andaba en el mundo bajo los vicios de las drogas, el alcohol, en fin, en los placeres que el mundo ofrece, que el mundo te brinda, el cual son vanidades. Gloria al Señor. Me encontraba, gloria al Señor, desde muy temprana edad, a los pocos años, anduve en las calles, gloria al Señor, desde los 16, 17 años, consumiendo drogas, alcohol, bandas de macheteros, cuantas cosas. En el mundo me llamaban Montana, gloria al Señor, en esta ciudad de Puerto Plata. Dios cambió mi nombre, gloria al Señor, por un nombre original, Pablo. A Él damos toda la gloria. Me encontraba en el mundo perdido, sin Dios, sin esperanza, andando calle arriba, calle abajo, esquina, tantas cosas, tantos pleitos, de tantas cosas Dios me libró, de balas perdidas, de armas blancas, de machete, porque Dios tenía un propósito con mi vida, el cual tiene también contigo. No todo se ha perdido, no todo se ha acabado. Andaba en el mundo consumiendo drogas, alcohol, una vida desordenada, una vida en los deleites del mundo. Estaba apartado de Dios, pero Dios en su infinita misericordia me había escogido para hablar de su grandeza, porque Dios es lento en la ira, aleluya, y grande en misericordia. Dios le dice a Jeremías que antes que él llegara al vientre de su madre, ya él lo conocía, y antes de que se formase en el vientre, ya Dios lo había dado por profeta a las naciones. O sea, de que Dios nos conoce antes de nosotros venir al vientre de nuestras madres. Ya Dios conoce a cada persona. Dios conoce el propósito que Dios tiene con cada uno. Y el propósito de Dios, el plan de Dios, se va a cumplir a carta cabal. Aunque el enemigo quiera destruirte, aunque el diablo quiera matarte, el plan de Dios, el propósito de Dios se va a cumplir. Aquellos que dieron órdenes para matarte, aquellos que dieron órdenes, aleluya, para quitarte del medio, Dios, aleluya, va a establecer algo, porque tú te vas a criar, aleluya, en donde te quieren matar. Aunque te suelten en una canastilla y te tiren a un río, que los cocodrilos te pueden comer, los cocodrilos no te van a comer, porque tú estás bajo el propósito de Dios. Te están encaminando al propósito de Dios. Aleluya. Y me encontraba en los deleites del mundo. Me perdía por 3 días y 4 días consumiendo cocaína. Los compañeros míos, aleluya, personas que han hecho cárceles 17, 20 años,
Gloria al Señor. Eso eran las personas que me acompañaban. Gloria a Dios. Y nos sentábamos a consumir drogas de tal manera que ingeríamos drogas que botaba sangre por la nariz. Bendito sea Dios, botaba sangre por la nariz de tanto consumir drogas. El diablo lo que quería era destruirme, porque Satanás vino a matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Alabado sea Dios para siempre. Me perdía tantos tiempos fuera de la casa, gloria al Señor. Vivía una vida desordenada y vacía. Andaba armado con armas de fuego, con armas, aleluya, en 380, calibre 9 milímetros. Andaba en los placeres del mundo, con cadenas, con vehículos, cosas que son vanidades. El enemigo me tenía entretenido en ese ambiente para quitarme la vida, para llevarme al infierno. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, porque de tal manera nos amó Jesucristo en la cruz del Calvario. Andaba consumiendo drogas y andaban personas conmigo cuidándome con armas de fuego de mi propiedad, gloria al Señor. Entonces andábamos en discotecas, lugares nocturnos, y había muchos lugares que no me dejaban entrar por la conducta. Y el yo ir a sitios, centros de bebida, y armar problemas y tirar tiros, no me hacía nada, porque el enemigo me tenía engañado. El enemigo quería destruirme y llevarme al infierno. Me hacía creer una cosa que no lo era. Gloria al Señor. Ese día, gloria a Dios, un día estábamos en una discoteca, en unas de ellas que me dejaban entrar, porque muchas de ellas no me dejaban entrar, casinos y sitios así no me dejaban entrar, no podía entrar por mi conducta y eso. Pero en una ocasión andábamos una persona conmigo, amanecimos y estábamos bajo el efecto de las drogas. Entonces esta persona tenía un arma de fuego mía y me andaba cuidando, gloria al Señor. Esta persona se encontró un problema ya en el barrio, gloria a Dios, y entonces hubo un problema grande, el cual él hirió a una niña, hirió a un señor, hirió a varias personas. Entonces esa arma de fuego con que hirieron a esa persona era mía, gloria al Señor. Entonces estuve preso en la cárcel. Estuve en la cárcel, gloria a Dios. Y Dios tenía ese plan conmigo de salvarme. Satanás quería destruirme, quería llevarme al infierno. Pero Dios tenía un propósito. El plan de Dios era de que estuviésemos aquí en estos momentos dando, aleluya, la palabra de Dios, hablando de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero sucede que cuando yo estaba consumiendo esas drogas, en esos momentos, pues yo le predicaba a la persona. Usted me dirá, ¿cómo, hermano Pablo? Sí, le predicaba a la persona. A los 16 años, 17 años, más o menos, ya yo tuve una hija. Tenía esa hija, gloria al Señor, y esa hija mía nació con un problema en el corazón. Entonces aquí los médicos dijeron de que había que llevarla a Santiago urgentemente, porque ella había nacido con un problema en el corazón, el cual no podía ya respirar bien. Tenía un problema grande en el corazón. Y cuando yo veo que en mi casa veo unos hermanos con mi madre, que es cristiana, y están orando por la niña en una habitación. Yo vi que estaban orando por la niña. Gloria al Señor. Al otro día, cuando llevan a la hija mía a Santiago, la hija mía, allá dicen los médicos que esa niña no tiene nada. Que cuál fue el médico que refirió a esa niña, porque la niña no tenía nada. O sea, de que Dios hizo un gran milagro en mi niña. Dios la había sanado el corazón
que ella había nacido con este problema. Dios había hecho el gran milagro. Esto causó en mí una fe grande en Dios. Y entonces yo podía andar en los placeres del mundo, consumiendo droga. Pero le decía a la persona de que Dios es real, de que en un momento yo iba a ser cristiano y que Dios era tan real como yo y como las personas. Eso causó en mí una fe grande, el cual yo siempre decía de que Dios era poderoso y que Dios era real y que Dios había sanado a mi niña. En esos tiempos, frente en donde vivo, donde resido, habían y daban muchas campañas evangelísticas. El hermano Gigi Ávila en esos tiempos venía a dar campañas, Rafael Martínez y Martínez, le hablo desde muchos años atrás. Entonces daban esas campañas en esa explanada, en ese play frente a mi casa. Entonces escuchábamos la palabra de Dios y estaba siempre atento, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando estaba con personas, amigos míos, y me hablaban mal de los evangélicos, yo me le quitaba del lado. Me decían, los evangélicos, eso es un truco que ellos hacen. Ellos se planifican y dicen de que cuando caen en el suelo, que ven un ángel, que Dios lo operó. Esos son trucos de ellos, eso es mentira. No creían en los milagros que Dios hacía en esas campañas evangelísticas. Pero yo inmediatamente le decía, con Dios no juegue, porque Dios es real, Dios es verdadero, Dios es real, Dios existe, Dios sanó a mi hija. Y yo me le quitaba del lado y seguía escuchando la palabra de Dios. Pero seguía en los vicios del mundo, en los bacanales del mundo, lleno de orgullo y de vanidad, con cadenas, con pistolas, con tantas cosas que el enemigo le pone en la mente al ser humano para hacer creer una cosa, y lo tiene envuelto, lo tiene atado en ese círculo con un plan de llevárselo al infierno. Gloria al Señor, bendito sea Dios para siempre. Y siempre hablaba de Dios, decía de que Dios era real. Había muchas personas, muchos amigos míos, que hoy día son cristianos por la misericordia de Dios, y yo le hablaba en esos tiempos de que un día yo iba a ser cristiano, de que yo iba a ser cristiano, de que Dios existía, de que Dios era real. Y yo le decía, yo voy a ser cristiano en algún tiempo, en algún momento le voy a servir al Señor Jesucristo, porque yo sé que Dios es real. Gloria a Dios. Muchos de ellos están muertos. Los acribillaron a tiros, muchos amigos míos, muchos son cristianos, hoy pueden testificar de las grandezas de Jesucristo, que Dios también los rescató de ese mundo, de ese lodo cenagoso. Gloria al Señor. Lo que quiero decirte, hermano, que seguía en los bacanales del mundo, en los placeres del mundo, y cuando ya yo estaba en un estado que no aguantaba más drogas, que duraba 3 días consumiendo droga, 4 días. Yo me ponía frente a la iglesia en el templo. Gloria al Señor, allá en Villa Progreso, en la calle 6, aquí en Puerto Plata. Me sentaba en el contén frente a la iglesia a llorar, y lloraba y decía que yo algún día iba a ser cristiano, porque Dios había sanado a mi hija, y tenía esa fe tan grande de que Dios algún día me iba, aleluya, a rescatar con su mano poderosa. Los hermanos venían y oraban por mí, gloria al Señor, y oraban por mí. Y eso era siempre, cada vez que estaba ya dado, que no, aleluya, no podía más, siempre entonces acudía al templo y me sentaba en el contén fuera. Y le explicaba y siempre decía lo mismo: yo voy a ser cristiano algún día, le voy a servir al Señor, Dios es real. Los hermanos oraban por mí y siempre oraban por mí. Gloria al Señor. Estaba perdido, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso, alabado sea Dios,
de que Dios en un momento permite ya de que yo empiece a trabajar. Trabajé en muchas compañías de fotografía, muchos centros fotográficos. Entonces ya iba cambiando un poquito la conducta, pero como quiera seguía atado bajo el vicio, atado bajo los placeres que el mundo ofrece. Ya estamos trabajando en Sosúa. Ese trayecto es de Puerto Plata a Sosúa más o menos media hora. Entonces cuando voy rumbo hacia Sosúa, un trayecto como de media hora de Puerto Plata a Sosúa, voy transitando en un motor y veo un señor que va caminando con una Biblia y lleva una gorra puesta. Un señor tiene la cabeza llena de canas, un señor mayor. Cuando va con una Biblia en la mano, me paso de largo, pero entonces vuelvo y regreso y viro hacia atrás, retorno y le digo al Señor que venga para darle un empujón donde él va para adelante. El Señor se monta en el motor, pero el Señor no habló conmigo nada. Simplemente cuando vamos el camino, Él me dice, déjame en esa estación de gasolina. Cuando me desmonto y dejo al Señor en la bomba, me paro en la bomba, el Señor me dice, Dios te bendiga. Bueno, ahí Dios abrió los cielos en una manera especial. Este hombre era un hombre de Dios, no lo conozco, no recuerdo su rostro hace muchos años. Entonces, la cuestión es que yo sé que era un hombre de Dios, un hombre con la boca de Dios aquí en la tierra. Este hombre cuando dijo Dios te bendiga, es una palabra muy grande, muy inmensa. Dios te bendiga, gloria al Señor. Yo le dije gracias, seguí hacia el trabajo. Trabajamos allá normal, pero cuando regreso aquí a la casa, ya en la tarde, cuando estoy sentado en un mueble, estoy sentado frente al televisor y estoy viendo, estoy viendo un programa, pero ya de un momento a otro me estoy sintiendo con un miedo muy fuerte, con un frío muy fuerte. Estoy, aleluya, asustado porque sé que es algo que no es normal, gloria a Dios. Pero cuando me levanto, gloria a Dios, de la silla para decirle a mi madre lo que me estaba pasando, me paro y voy a decirle a mi mamá lo que me estaba pasando. Por entonces, ¿qué sucede? Que volví y me puse normal. Se me fue el miedo, se me fue el frío y entonces estaba normal y no le dije nada a mi madre, me quedé callado. Pero vuelvo y me siento en el asiento y estoy viendo el programa, el televisor, y cuando estoy viendo lo que estoy viendo en el programa, de repente salen muchos demonios feos, demonios con un ojo, con dos manos, con un solo pie, en forma de rana, de muchas formas muy feas. Gloria al Señor. Cuando yo veo esto, me asusto en gran manera porque ya yo sé que es algo sobrenatural. No es normal de que usted vea salir del televisor demonios en una manera, aleluya, que usted lo está viendo. Y salían muchos. Pero entonces siento ese miedo, siento ese susto y estoy más asustado porque ya estoy viendo cosas que no son normales. Gloria al Señor. De repente veo unas manos negras peludas. Entonces esas manos me aprietan en el cuello, en la garganta y me están estrangulando. Cuando yo veo eso y vi esas manos que me están ahorcando, gloria al Señor, sentí más miedo todavía, estaba bien asustado, gloria al Señor. Pero entonces, en esos días, en Los Cocos, aquí un barrio en Puerto Plata, se había ahorcado una persona, un muchacho que le decían el Topo, gloria al Señor. Él le había dado un palo a su esposa y su esposa cayó inconsciente. Él había pensado que había matado a su esposa, pero la esposa de él lo que cayó fue inconsciente, gloria al Señor. Y él se quitó la vida y se ahorcó, gloria a Dios. Entonces, escuché esa voz que me dijo, tú ves quien se ahorcó, se lo llevó Satanás, quien te iba a llevar a ti en esta noche, pero no, ve y predica mi evangelio, gloria a Dios. Cuando entonces escucho esa palabra, me paro del asiento y voy corriendo donde mi madre y le explico lo que me estaba pasando. Y le digo a mi madre que por qué ella, siendo cristiana, no me había dicho de que Dios
era real, de que Dios existe y de que Satanás también era real. Gloria a Dios. Ella me dice, no, Tony, es que uno, hasta que no viene a los pies del Señor Jesucristo, uno no conoce los planes de Él, ni los conoce a Él. Gloria a Dios. Y yo sentía una corriente de aguas vivas en mi cuerpo, en mi ser. Sentía como una electricidad muy fuerte, como muchos voltios, miles de voltios en mi cuerpo. Estaba pasando sobre algo que no era normal, algo sobrenatural. Entonces yo hice la oración de fe con mi madre, me tiré de rodillas llorando y acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador. Pero yo le digo a mi madre que me llevara a la iglesia, me llevara al templo, porque yo quería ir a la iglesia. Entonces estaba lloviendo ese día y mi madre y yo nos fuimos con una sombrilla, nos fuimos agarrados, abrazados, nos fuimos caminando. Pero yo iba en chancleta y las chancletas se me despegaron. Yo no sé si llegué descalzo con una sola chancleta, no recuerdo. La cuestión es que cuando usted tiene como un imán grande, un imán que está alando un hierro, así mismo me hacía fuerza para atrás, algo me alaba para atrás para que yo no avanzase hacia adelante, para que yo no siguiera hacia adelante. Cuando llegamos, mi madre y yo llegamos al templo. Allí no sé lo que estaban haciendo, si estaban, aleluya, adorando a Dios, si estaban dando un estudio bíblico, si estaban dando un mensaje, no recuerdo. La cuestión, cuando yo piso el templo, las personas empiezan a hablar en lengua, a danzar, gloria al Señor, y el pastor dice, se le ve por encima a ese joven que si quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, que si quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador. Se le nota por encima a ese joven. El pastor, con la visión de Dios, con los ojos espirituales, está viendo el proceso que estoy pasando. Está viendo que necesito algo. Gloria a Dios. Pero entonces estoy sentado en esa silla, el cual no puedo levantarme. No puedo pararme. Yo quiero pararme, pero no puedo. Entonces me están haciendo el llamado que pase hacia el altar a aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Pero no puedo pararme. Entonces viene una voz y me dice la voz del enemigo, no cruce, Tony, tú estás muy sucio. No cruce para allá. Tú estás salpicado de lodo. Mira, eso está limpio, no te da vergüenza. Entonces el enemigo estaba metiéndome eso en la mente y diciéndome que no pasase hacia adelante. Pero yo quiero ir hacia el altar, pero no puedo. Estoy, aleluya, clavado en esa banca. No puedo pararme. Siento que el mundo entero está encima de mí. Siento un peso muy grande en mi cuello. Gloria a Dios. Pero entonces una fuerza grande, sobrenatural, vino y me levantó, aleluya, del asiento. Cuando me paro del asiento, voy caminando hacia el altar. Allí acepto a Jesucristo como mi Salvador. Confieso con mis labios de que Jesús es el único y dueño de mi vida. Confieso que Jesús es mi Salvador. Allí acepté a Jesucristo, gloria a Dios, nuevamente. Cuando el pastor me dice que si yo quiero hablar algo, si yo puedo expresar algo de lo que me estaba pasando, aleluya, pero entonces yo tengo un nudo en la garganta, el cual no me deja hablar mucho, porque tengo un nudo aquí, aleluya, que no puedo hablar mucho porque estaba pasando por un momento muy fuerte, aleluya, una situación sobrenatural. Cuando expreso algo de lo que me estaba pasando, gloria a Dios, pero cada hermano que se me acerca me dice, cuando tú llegas a tu casa, te lees el tratadito. Es Dios que me habla. Otro viene y me dice, cuando tú veas cosas malas, tú los reprendes en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Otro venía y me decían, ¿dónde tú te vas a congregar? Y así por el estilo. Y cada palabra de cada hermano y hermana que me daban era el mismo Dios que me estaba hablando mi vida de una manera especial. Era Dios que utilizaba a esas personas, a esos instrumentos, hijos de Él. Y me hablaban y escuchaba la voz de Dios. Cuando inmediatamente salimos, mi madre y yo salimos ya del templo, lo primero que yo estoy viendo es un motorista que viene, aleluya, una persona guiando un motor y viene y veo que me viene como a chocar, aleluya. Ya yo cruzando la calle, saliendo del templo, yo veo la cara de esa persona, veo la cara de un demonio. Entonces yo me recordé de la palabra de que el hermano me había dicho de cuando yo vea cosas malas, los reprenden en el nombre de Jesús. Cuando yo le digo en el nombre de Jesús yo te reprendo, el motor hizo así, frenó y se fue. No llegó a chocarme. Gloria a Dios. A Dios damos la gloria. Porque el plan del enemigo es destruirte. El plan de Dios es salvarte. Y el plan del enemigo es de llevarte al infierno. El plan de Dios es de darte vida eterna. Gloria a Dios. Cuando voy doblando una esquina con mi madre, ahí me sale un perro negro. Ese perro negro, cuando miro hacia atrás,
veo la cara del mismo diablo y le digo: en el nombre de Jesús, yo te reprendo. En el nombre de Jesús te reprendo. El perro gritó y se fue hacia un callejón. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Cuando entonces seguimos caminando, que vamos a rumbo a llegar a la casa, en una esquina el Señor tiene también una persona que partió con el Señor, y una persona está ahí en esa esquina, un instrumento de Dios. Esa persona viene y me está hablando, y lo que me está hablando es desde el trono de Dios. Son palabras, aleluya, que están quebrantando mi vida y mi alma y mi espíritu. Es una palabra que viene desde el trono de Dios. Una persona que Dios lo tenía como un instrumento en ese momento, en esa esquina, para darme en esos precisos momentos esas palabras poderosas que yo necesitaba, y era el mismo Dios que hablaba a mi vida. Dios me está hablando todavía en una manera especial, en una manera poderosa, y utiliza a este siervo de Dios para hablarme palabras de Dios. Este hombre me está hablando y es Dios quien me está hablando a mi vida. Cuando llego a mi casa y me siento en mi casa, ya no tengo miedo, porque vengo con Jesucristo. Ya había aceptado al Señor como mi Salvador. Un vecino se acerca con un plato de esos plásticos y viene con una cena y se sienta al lado mío, y entonces él empieza a cenar y está cenando. Yo empiezo a predicar y le estoy diciendo que por qué no se junta con su esposa, ya que ellos tienen una niña. Yo le estoy predicando. El primer día no, en horas ya de haber aceptado a Jesucristo, le estoy predicando del amor de Dios, lo que Dios hizo en mi vida, lo que yo estaba viendo, de que Satanás también me quería llevar en esa noche. En lo que le estoy hablando, él dice que sí, que él se va a juntar con ella, que está esperando un tiempo, que lo otro. Me está hablando, pero en esos momentos que él me está hablando, llega Satanás encima de él. Llega Satanás encima de esa persona. Entonces esa persona le da vuelta a los ojos, y mira los ojos de una forma bien fea y horrible, y saca la lengua de este larguísima, saca la lengua. Yo estoy viendo ese demonio encima de esa persona, pero ya yo no tenía miedo, porque tenía a Jesucristo en mi vida. Tenía el grande, aleluya, el gran yo soy, aleluya, estaba en mi vida, el dador de la vida, el que murió en la cruz del Calvario para darte vida a ti, amigo, y salvación a ti también, amiga que escucha. Gloria al Señor. Dios vino a dar vida, y vida en abundancia. Gloria al Señor. Cuando le estoy hablando, entonces le digo a este demonio que llegó encima de esta persona, le digo: en el nombre de Jesús te reprendo. En el nombre de Jesús yo te reprendo. En el nombre de Jesús yo te reprendo. Y entonces duramos una batalla de más de 15 minutos, yo reprendiéndolo en el nombre de Jesús, y él hablaba conmigo y sacaba la lengua larga y los ojos le daba vuelta, y yo le decía: en el nombre de Jesús yo te reprendo. Y él decía: no te apures, usted ha mandado mucho golpe, pero no te apures. Él hablaba conmigo como estoy hablando normalmente, pero reprendí tanto en el nombre de Jesús, que él tuvo que agarrar su chancleta, agarró su cena y se marchó del lugar. Porque la Biblia dice: resistí al diablo y de vosotros huirá. Gloria a Dios. Entonces se fue esa persona. Cuando entonces al otro día el Señor sigue mostrándome los endemoniados. Cuando yo voy al trabajo, en el vehículo que voy, veo tantas personas que Dios puso en mis ojos normales, puso los ojos espirituales, el cual yo podía ver, observar los demonios encima de las personas, cómo acudían, aleluya, a esos cuerpos. Entonces yo reprendía ya en mi mente a los demonios, porque no lo podía reprender, o sea, en el mismo vehículo. En el transcurso, cuando llego al trabajo, también allá se manifiestan los demonios con compañeros de trabajo mío. Y empiezo a reprender al enemigo, de tal manera de que durábamos momentos largos, minutos, reprendiendo a demonios, y Dios mostrándome en situaciones muchos demonios en personas. Bendecimos a Dios, aleluya, por su misericordia, por su amor, por su inmenso amor. Dios es tan grande, tan poderoso, aleluya, que Dios, aleluya, cambia nuestras vidas. Dios nos cambia ese nombre que el enemigo nos pone. Dios nos da un nombre nuevo. En el mundo me decían Montana, gloria a Dios. Dios viene y cambia ese nombre por Pablo. Gloria al Señor, siervo de Jesucristo.
Bendito sea Dios para siempre. Qué bueno es Dios, que Dios, aleluya, restaura, Dios rompe las cadenas, Dios cambia la vida del ser humano. Cuando la persona piensa que todo está acabado, que todo está destruido, de que no aguantan más, de que no pueden seguir más, Dios entonces empieza y entra en acción y actúa en una manera poderosa. Dios quiere salvarte, querido amigo. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere librarte de esos vicios de droga. Dios quiere restaurarte de esos vicios de alcohol, de prostitución, de cuantas cosas. Dios quiere liberarte, porque lo que aparta al hombre y a Dios es el pecado únicamente. Hay una barrera y es el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Antes andábamos con armas de fuego. Aleluya, andábamos con pistolas, 9 milímetros, 380, con machetes, con cuchillos, con cuantas cosas. Pero Dios ha cambiado nuestro lamento en gozo. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Gloria a Dios, nuestra tristeza en alegría. Y Dios cambió esas armas, aleluya, por armas espirituales. Bendito sea Dios. Entonces Dios quiere darte vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere salvarte a ti. Dios quiere salvar a tu hijo. Dios quiere salvar a tu hija. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere romper esas cadenas que te atan del vicio, de las drogas, del alcohol, aleluya, de la prostitución. Dios quiere liberarte, porque a eso Él vino, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Antes andábamos con pistolas, 380, 9 milímetros, machetes, cuchillos, cuantas cosas que el enemigo ha creado para destrucción, para matar al ser humano. Aleluya. Bendito sea Dios. Y Dios cambia esas armas. Aleluya, donde Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria al Señor. Dios no ha dado arma poderosa. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Una espada, aleluya, que entra y parte, quebranta el espíritu y el alma y llega hasta a los tuétanos de los huesos. Es la palabra de Dios la quien liberta, la quien rompe cadenas. Aleluya. Es la palabra de Dios la quien da vida y vida en abundancia. La palabra de Dios no retorna vacía. Aleluya. Dios es poderoso, Dios es grande. Dios cambió esa vida vieja por una vida nueva. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas en Jesucristo. Somos nueva criatura. Tenemos muchos años sirviéndole al Todopoderoso. Por su misericordia, por su amor, estamos en pie, bajo luchas, bajo pruebas, dificultades, pero estamos de pies por su inmenso amor, por su misericordia, aleluya, por su gracia. Su diestra nos sostiene. Gloria al Señor. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo por su inmenso amor y su misericordia. Gracias de todo corazón, esperando en Dios de que estas palabras, este testimonio sea de edificación, de fortaleza, de fortalecimiento para tu vida, y sabiendo de que Dios existe, de que Dios es real y de que Dios quiere darte salvación, y que tú te encuentres en una situación el cual yo me encontraba, una situación que pensaba que nunca iba a salir de ese lodo cenagoso, pero Dios te dice en este momento que Él derramó su sangre en el madero, fue por ti para darte salvación. No importa tu condición, tu estado que te encuentres, Dios quiere liberarte. Dios tiene la respuesta, la solución de tus problemas y de nuestros problemas. Dios te bendiga y muchas gracias por su sintonía. Dios te bendiga grandemente. Quiero hacer una breve oración por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos estamos delante de tu presencia. Te doy gracias. Te damos la gloria y la honra. Señor, gracias por este momento que tú has permitido. Yo sé que tú estás obrando, rompiendo cadenas. Sé que tú estás liberando. Sé que tú estás sacando a personas de vicios, de drogas. Sé que tú estás restaurando personas allí en aquel lugar. Sé que estás restaurando matrimonio. Sé que estás rompiendo cadenas en el mundo espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, esas personas que están viendo en estos momentos, te pido por ello que tu gracia y tu misericordia sea, Señor, con cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, transmitimos esta fe
Traspasamos esta fe a esa persona, que se llenen de fe, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios es poderoso y Dios quiere salvarte. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde.